Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Vamos a recibir a el entrevistado Rafael Paternain, que es sociólogo, exdirector del Observatorio de Violencia y Criminalidad, dirigente del espacio Casagrande del Frente Amplio, por el cual se desempeña como senador en estos días, supliendo a la senadora titular Constanza Moreira. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme estar en contacto con ustedes. Bien, muchas gracias. Queremos comenzar preguntándote cuál es la primera valoración que haces de lo que fue el desalojo del Codicen por parte de la policía y luego el accionar de la Republicana fuera del Codicen. Bueno, acá es primera valoración, segunda valoración, tercera valoración en función de acontecimientos y de dinámicas que se van dirimiendo en espacios insólitos, ¿no? Impredecible en otras épocas en donde la verdad revelada de los videos parece obligarnos a ir ajustando verdades. Eso es todo un tema de reflexión que está instalado mucho en el campo de la seguridad y sobre el cual tenemos que profundizar quizá en otro momento. Puntualmente es una instancia, un conflicto mal resuelto. Adoptemos la postura que querramos adoptar puntualmente en el análisis de cada uno de los acontecimientos. Terminó realmente de la peor manera, lo ubica dentro de un contexto de errores que siguen a su vez profundizando más errores. Y bueno, la sensación que me queda es que efectivamente hay ahí una instancia que se plantea de apertura de voz hacia los estudiantes en sus reclamos. Me parece que ahí teníamos un hilo interesante y promisorio en términos de esas reivindicaciones y el cauce que esas reivindicaciones habían tenido a nivel de parlamentarios y de la negociación del Codicen. Es muy importante que la voz de los estudiantes organizados y de los estudiantes en clave de actor social y en clave de masividad también pudiera estar terciando en toda discusión que estamos procesando en estos tiempos. Y esa esperanza de otra voz en los planteos y en las reivindicaciones del sistema educativo, de alguna manera termina opacada, silenciada, cerrada por un par de ideas. La primera es que no había espacio para la negociación. Yo creo que siempre hay espacio para la negociación, y yo creo que se podía haber transitado esa posibilidad de la negociación orquestando un desalojo de las oficinas del Codicen de una forma diferente a cómo se hizo. Eso está claro. Luego, más allá del procedimiento que finalmente resultaría que el desalojo en sí mismo de los estudiantes se hizo de una manera normal, entre comillas, y sin el uso de la fuerza, hay otras situaciones del escenario que se da en el contexto de afuera que demuestran que el procedimiento no estuvo bien resuelto y que las claves del cálculo y que las claves del éxito frente a las personas que estaban apostadas allí, finalmente lo que terminaron haciendo desde una lógica y una concepción del riesgo es haber sido un multiplicador de los factores de violencia. Hay como una cadena dialéctica ahí que terminan generando muchas cosas, o quizá dos consecuencias a raíz de esto, y es aquí donde es importante hacer una valoración de cómo el uso de la violencia no debe discutirse solo en términos de protocolo, de la gradualidad, si fue correcto, si no fue correcto, si fue excesivo, si fue organizado. O sea, esa es una discusión posible, pero también hay consecuencias simbólicas, hay consecuencias culturales y políticas que nos deben preocupar enormemente desde una perspectiva de izquierda. Bien, Rafael. La primera consecuencia que quiero decirles es que terminamos de alguna manera inflando, construyendo y magnificando una suerte de enemigo y de blanco fácil
exacerbándolo a un punto tal inconcebible, totalmente fuera de contexto, casi como una creación artificial en el momento que se está dando este debate. Y por el otro lado estamos instalando una suerte de lugar común que va aprendiendo cada vez más en cierto electorado de izquierda sobre la necesidad y la naturalización de la lógica represiva para construir orden. Yo creo que el orden no se construye así, y nos quita la posibilidad de haber hecho cosas bien distintas para destrabar, manejar, negociar y navegar un conflicto. Bien, Rafael, al comienzo de esta respuesta nos mencionabas cómo de pasar la situación de los videos, ¿no? que tuvo lugar en estos días con la presentación por parte del Ministerio del Interior, la publicación del video del desalojo que dura unos 6 minutos. Y bueno, en realidad te queríamos preguntar qué opinión te merece eso, ¿no? El hecho de que se hayan publicado los videos en los medios de comunicación. Sí, eso es todo un tema porque la imagen ya pasa a ser, o sea, pasa a adquirir un estatus de verdad política. En esa imagen puede haber muchas cosas, pero fundamentalmente ese es el mensaje material, de alguna manera, de decir, bueno, el procedimiento se hizo bien. Es una concepción muy impresionantemente materialista, usando el término en la peor acepción, no en la acepción del materialismo dialéctico, quiero decir, una intención muy burda de mostrar verdades como para exculpar una responsabilidad sin medir las consecuencias que eso puede tener. Digo esto porque ocurre en otras manifestaciones, en otros ámbitos del problema de la seguridad, de cómo los videos van mostrando de alguna manera, con carácter selectivo siempre, ¿no? Operativos exitosos, situaciones conjuradas, bueno, vas a tener un rango de elemento configurador de verdad y una herramienta de opinión pública de un poder enorme que termina vaciando el relato político de la problemática de fondo, ¿no? El video, creo, más allá de todo y que cumple una función, puede tener efectos paradójicos. ¿Cómo cuáles? Paradójicos en el sentido que hay un efecto negativo, por una parte, al traducir un poco todo reducir el relato de un conflicto, del uso de la violencia a una imagen seleccionada, a una imagen preseleccionada. Pero por otro lado no perdamos de vista que también las imágenes pueden jugar un rol de contralor. Si estas prevenciones no existieran, si estos instrumentos no existieran, las prácticas de represión podrían ser infinitamente más violentas. Hay que verlo también desde ese punto de vista. Y aquí me quiero concentrar en una cosa que me preocupa, porque, claro, frente a la acción de los medios represivos, frente a esta situación que se ha generado, hay un cierto relato que de alguna manera coloca de manera inmediata, bueno, este gobierno es igualmente represivo a los gobiernos que pautaron toda esa década, todo ese periodo de violencia previo al golpe de Estado y que hacían de los movimientos sociales, de los sindicatos y de los estudiantes blancos privilegiados. Es un profundo error. Las instituciones represivas tienen sus inercias, tienen sus lógicas que se mantienen, tienen sus criterios culturales de selectividad sobre cómo es el funcionamiento. Hay mucha continuidad, sin duda alguna, a lo largo del tiempo, pero no podemos extrapolar un contexto de conflictividad como el de ahora, en donde es más bien, de hecho no existe conflicto, ¿no? Uno lo que desearía en una situación como esta es que hubiera más voces, más movilización social, más organización, más densidad programática en el sustento de los reclamos, sino que hay situaciones más bien de foco, de conflictos absolutamente menores, no sistémicos como lo eran sobre fines de la década del 60, y me parece que mucha gente de izquierda puede llegar a la analogía fácil de comparar estos procesos con aquellos, y me parece que es un profundo error de interpretación y que coloca en buena medida fuera de foco el contexto en el cual también el Frente Amplio y la fuerza de gobierno se mueve. Ahora, tenemos la obligación
justamente no hacer interpretaciones históricas equivocadas, peligrosísimas aparte, porque erosionan mucho también la legitimidad y la credibilidad democrática, pero tenemos la obligación justamente de entender los nuevos dispositivos de represión, mucho más a medida que pasa el tiempo, mucho menos asociados y vinculados a la represión de la materialidad directa del cuerpo, ¿sí? En el sentido del golpe, del castigo, de la intimidación, sobre todo en ámbitos de protesta social, hacia dispositivos de control tecnológico, hacia dispositivos de creación artificial del miedo mediante metáforas y nuevos mecanismos de tecnología como lo que estamos viendo en la opinión pública, que tienen efectos disciplinantes, desmovilizantes, muy erosionantes también como nuevas formas de control. El control y la represión de hoy, a nivel de represión más clásica, de control material de la corporalidad, por llamarle de algún modo, sigue en el ámbito de las cárceles y en el ámbito de los centros de menores, seguramente sigue invisibilizado, sin cámaras de vigilancia, sin vocerías, sin organizaciones, salvo algunas y muy pocas, que puedan dar cuenta de ellas. Siguen los hostigamientos en zonas marginales, adolescentes, hostigamiento policial cotidiano, pero el grueso, de alguna manera, del funcionamiento cotidiano del aparato represivo está pasando en el Uruguay, es una tendencia mucho más general a dirimirse y manifestarse por otras formas, ¿no? Y acá la tecnología del control social y las nuevas formas de vigilancia pasan a tener un rol que nosotros tenemos la obligación de interpretar en clave del contexto cultural de este capitalismo periférico nuestro, y yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo por desentrañar justamente estas claves y no caer en la fácil tentación de decir que esto es lo mismo que ocurría a fines de los 60, porque no vamos a llegar a nada. ¿Y qué evaluación haces concretamente de la gestión de Bonomi al frente del Ministerio del Interior? Bueno, eso es una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque viste que esto es radio, tenés que ponerle 2 minutos. Esto es radio, bueno. A ver, yo no voy a hacer no me interesa hacer una evaluación del ministro como figura política, porque bueno, es una figura política de mi partido, y considero que también hay esfuerzo, hay dedicación, hay sacrificio en la construcción de una alternativa de política pública que yo no he compartido desde los inicios, por razones programáticas, por razones filosóficas, y casi diría que hasta por razones estratégicas. La política ha tenido un vuelco un poco a esta idea de que hay que priorizar en buena medida el combate material al delito con lógica policial, porque eso va a dar resultados y porque eso nos va a permitir conquistar un electorado disconforme, insatisfecho, que había criticado en su momento al Frente Amplio por sus claudicaciones, entre comillas, en materia de política de seguridad. Hubo un reacomodo allí que se manifestó incluso con un presupuesto muy voluminoso, que se concentró fundamentalmente en el actor policial y en el actor penitenciario, prácticamente sin margen y sin espacios para políticas de prevención, que no ha podido conceptualizar y atacar directamente los factores de riesgo más importantes que están en la base, y que además no ha permitido generar justamente un relato alternativo sobre la seguridad. O sea, ha sido una política que, si uno analiza los principales indicadores en estos años, nos da resultados muy inquietantes. Hemos querido seducir con las armas tradicionales del arsenal tradicional de recursos programáticos y políticos que la derecha ha usado en todos lados, seducir un electorado que tampoco nos ha creído que vamos por el buen camino en ese sentido. Entonces creo que tenemos en las políticas de seguridad una disyuntiva grande. Moverlas no es sencillo. El gobierno de Vázquez tuvo la oportunidad de haber hecho algunos ajustes y reacomodos estratégicos, como en otros campos lo ha querido intentar, y aquí sí claramente ha habido una continuidad. Y bueno, hay, en el fondo, creo que hay el punto es
profundas discrepancias ideológicas y filosóficas que en la izquierda hay sobre los fundamentos de estos fenómenos, sobre las consecuencias de estos fenómenos y sobre lo que se puede hacer en torno a esto. No es sencillo. Yo en general, no es nuevo lo que estoy diciendo, he tenido una posición crítica por varias razones, pero sobre todo la diferencia mayor tiene que ver con la orientación estratégica, con el discurso, porque creo que hemos creado más problemas de los que hemos podido resolver. Uh-huh. Luego sí hay espacio de acción, de iniciativas, de esfuerzo, de dedicación, de compromiso presupuestal orientado a la mejora del salario policial, el equipamiento, la inversión que se ha hecho en cárceles. Hay un menú de cosas que a su vez son continuidad de los esfuerzos que dentro del margen fiscal que había se empezaron a hacer con el gobierno del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Podríamos hacer una mención muy larga de esfuerzos y de orientaciones y de procesos de reestructura, por ejemplo, a la interna de la Jefatura de Policía de Montevideo, que son pulseadas muy difíciles y pasos que hay que dar. En fin, podríamos hacer muchas cosas y decir muchas cosas en defensa de este gobierno, pero creo que estamos en un problema más que nada de orientación, y yo creo que en buena medida los episodios del otro día con el desalojo de Codicen son una buena síntesis de todos los problemas que venimos anunciando hace tiempo. Bien, Rafael, de acuerdo a lo que vos nos contestabas, se desprende que vos ubicás una especie de punto de inflexión, ¿no? Que en un momento el Frente Amplio como que cambia, digamos, de acuerdo y sobre todo por la opinión pública, ¿no? Por lo que la gente aparentemente le reclamaba en materia de seguridad. Yo te quería preguntar si vos notás alguna diferencia en materia de seguridad entre el primer y el segundo gobierno del Frente Amplio, ¿no? Porque mucho se ha dicho y de repente estaría bueno saber cuál es tu visión desde el punto de vista técnico sobre si efectivamente hubo un cambio en la segunda administración del Frente Amplio en este tema. Sí, claramente hubo un cambio, hubo un punto de inflexión. La primera administración del Frente Amplio, que tuvo dificultades, las iba a tener, era inevitable que las iba a tener, tenía una tarea enorme que era encontrarse con un territorio desconocido, generar confianzas adentro de una estructura que naturalmente era hostil, pero sobre todo encontrarse con una situación de desorganización, de corrupción, de abandono institucional, de reclamos, frente a un proceso aparte de crecimiento del delito tendencialmente y una reorganización de los medios de comunicación en clave de explosión de ese tema, y además tuvo que enfrentar una oposición política despiadada desde el inicio. La primera administración, sobre todo con la conducción política de José Díaz, creo que dejó marcada una ruta programática, una forma de concepción de la política de seguridad, que creo que fue el único momento, entre comillas, de lineamiento progresista que pudimos tener en ese sentido. Pero fue una política que también apostó a la cuestión del fortalecimiento de la policía, y no fue, como se dice, una política romántica de pensar que las causas sociales eran lo que explicaba y que cuando tuviéramos políticas sociales el problema del delito se iba a solucionar. Hay una visión muy distorsionada de lo que se fue esa primera administración, que tuvo que transitar por una cantidad de problemas, que tuvo a su modo también inconsistencias programáticas. Era esperable en un contexto en donde aparte el propio Frente Amplio tradicionalmente le había dado muy poca bolilla a la acumulación técnica y académica en temas de seguridad. Podríamos hacer muchos balances. Lo cierto es que en función de un contexto social que ya estaba muy fuertemente marcado en el 2009, y una cierta idea de que se había fracasado, sin duda alguna hay un punto de inflexión en la administración del 2010. Es de orientación política, de orientación programática, al aceptar en buena medida una concepción mucho más realista de realismo policial, sobre la base de definiciones y conceptos mucho más apegado al relato propiamente policial.